¿Cómo están, hermanos queridos? Nos reunimos nuevamente para seguir estudiando los profetas menores. Una gran experiencia bíblico-teológica. La idea es ir aprendiendo acerca de la importancia de los profetas y, dado que son de alguna manera muy obviados dentro de la iglesia, la idea es que podamos compenetrarnos en el contexto histórico y también en el texto de los profetas de tal suerte de ir conociéndoles y aplicando las verdades que ellos tratan en sus textos a nuestra vida. Así que les invito para que nos pongamos cómodos y escuchemos ahora el estudio de el profeta Ageo. Ageo fue contemporáneo de Zacarías, según nos refiere el texto en Esdras 5.1 y 6.14. Respecto de cuestiones de fecha, el libro en cuestión se escribió aproximadamente el año 520. Siempre la cronología bíblica está expuesta a discusión. Cuando citamos esta fecha lo hacemos un poco a partir de los datos más conservadores que hay. Y además porque Ageo da fechas muy precisas, permitiéndonos descubrir que él predicó 4 mensajes proféticos. 4. Dentro del espacio de 15 semanas, durante el segundo año del rey de Persia, Darío Istapis. Se presume que escribió entre el 29 de agosto del 520 hasta el 18 de diciembre de ese mismo año, el 520. El texto nos permite a nosotros, si lo indagamos profundamente, concluir lo siguiente. En el 1.1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes. En el 1.15 dice: en el día 24 del mes sexto, en el segundo año. En el mes séptimo, a los 21 días del mes. En el 2.10, a los 24 días del noveno mes. El capítulo 2, versículo 20 dice: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes. Se notará que el día 24 del noveno mes Ageo escribió 2 mensajes, uno para los sacerdotes y para el pueblo en general, y el otro para Zorobabel, en particular para él. ¿Cuál es el método de escritura que utilizaba Ageo? Siempre la prosa y los discursos de carácter profético. ¿Cuál es el propósito de este libro? El propósito de este libro, hermanos, es demostrar que si el pueblo de Dios pone en primer lugar a Dios, su casa y la adoración, entonces su actual pobreza y fracaso darán lugar a una dichosa y feliz prosperidad, en proporción con la fidelidad de ellos al pacto de Dios. Fíjese usted que el nombre Ageo, en hebreo Agai, y en español quiere decir festivo o mi fiesta. Posiblemente había visto el primer templo. Se piensa que era un hombre de edad, maduro, a partir de lo que señala en el capítulo 2, versículo 3. Dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera? Y como la veis ahora, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Posiblemente Ageo vio el primer templo que se había construido y que fue destruido precisamente por los caldeos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos o para qué escribió Ageo este libro? Para revelar 4 cosas importantes. La primera de ellas, que Dios les había permitido a los judíos cautivos el regreso a su tierra para que reedifiquen el templo, y estos no lo hicieron. Segundo elemento, para revelar que Dios usa al profeta Ageo para llamar la atención al pueblo para que terminen el templo de Jerusalén, que era el cometido que tuvieron cuando ellos salen
desde la tierra de Babilonia. Y también que habrá consecuencias severas si desobedecen al llamado del trabajo en la obra de Dios. Y por último, respecto a lo que intenta revelar el libro, que Dios debe estar siempre en primer lugar en el orden de las prioridades de la vida de una persona. Este aspecto es importante de lo que intenta revelar el libro. Que Dios debe estar siempre, hermanos, en primer lugar respecto a las prioridades que nosotros tengamos. Un poco refiriéndonos al bosquejo de este libro, hay 4 divisiones. Es más extenso este estudio que vamos a hacer, por lo tanto, desde ya les digo que lo vamos a dividir en 2, dado que este programa son solo 30 minutos. El primer mensaje, respecto a las divisiones que tiene, es el llamamiento, y lo podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 1 al 15. Porque existe la sequía, del 1:7 al 11, la actitud del pueblo ante el mensaje del profeta, del 1:12 al 15. El segundo mensaje es un mensaje de aliento que lo encontramos en el capítulo 2, versículo 1 al 9. Dios consuela a los que lloraban por el templo anterior de Salomón, capítulo 2, versículo 1-5. La gloria del nuevo templo será mejor que el templo anterior, capítulo 2, versículos 6 al 9. El tercer mensaje es un mensaje de sacrificio, y lo encontramos en el capítulo 2, versículo 10 al 19. Dios reprende a los religiosos. Si usted pone atención en el capítulo 2, del 10 al 14. Hay un llamado a meditar en sus caminos para recibir las bendiciones de Dios. Este llamado de atención está en el capítulo 2, de los versos 15 al 19. El cuarto mensaje es un mensaje de esperanza. Lo encontramos en el 2, del 20 al 23. Dios derrotará a las naciones que se oponen a Él. Capítulo 2, del 20 al 22. Hay una promesa final relacionada con el Mesías en el capítulo 2, versículo 23. Eso es lo que tiene que ver con aspectos estructurales. En términos de introducción histórica, permítame señalarles lo siguiente. El remanente de exiliados judíos en el 356, evidentemente antes de Cristo, había regresado a su tierra, Jerusalén, y habían pasado 16 años viviendo en su tierra. Desde el principio de su regreso, la misión era reconstruir el templo, y así lo hicieron al principio, poniendo los cimientos del mismo. Pero de inmediato aparecieron las dificultades y oposiciones. Lo podemos ver en Esdras, del 1 al 4. Esta oposición hizo que la obra se paralizara por más de 15 años, hermanos. Y el pueblo pensó que aún no era la voluntad de Dios que se reedificara el templo. Por tal motivo, el pueblo le dio prioridad a la construcción de sus propias casas, descuidando el cometido que Dios les había asignado. Debido a este incidente, Dios levanta al profeta Ageo para llevar a cabo 4 mensajes a su pueblo, haciéndoles saber que la prioridad debe estar en Dios, hermanos, y no en ellos mismos. No necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones ni acorralar los corazones. Y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela. No necesito decirte 2500 veces, multiplicado por 7, que te espero noche y día.
Que me disculpen los sabios, pero la sabiduría duerme detrás de tu oreja y no en Grecia, como la historia creía. Ábreme la noche y ven a ver cómo te puedo querer eternamente. Cúrame la sombra al caminar, que se corre si no estás. No necesito violines, pizzicatos en el pecho. Eres todo mi concierto, la más bella sinfonía. Que me disculpe el poeta, pero toda la poesía la encuentro sobre un madero y me verso con tus rodillas que riman. Riman. Ábreme la noche y ven a ver cómo te puedo querer eternamente. Cúrame la sombra al caminar, que se corre si no estás. No necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones ni acorralar los corazones. Y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela. Respecto a la primera división del texto que ya habíamos mencionado con antelación a este tiempo, habla del llamamiento, que es del capítulo 1, del versículo 1 al 15. Dios envía al profeta Ageo con un primer mensaje en el que les hace ver que la necesidad en que ellos se encontraban era debido a la falta de compromiso para cumplir la misión que desde un principio se les dio. La misión era, hermanos, reconstruir el templo. Este mensaje fue de llamamiento a que continuaran con la obra de Dios y no en sus propias casas. El mensaje de reprensión directa fue: meditad bien sobre vuestros caminos. Pero que el Señor nos dice a nosotros también respecto de si es prioridad o no la iglesia hoy. Este pueblo había perdido el enfoque y la visión divina. Debido a eso, solo buscaban sus propios intereses de construir sus casas, hacerse ricos, vivir bien, tener lujos, etc. Eso no es malo, cuando la prioridad está puesta sobre eso y no sobre el Señor. Ahora, pero a ellos no les iba bien, sino que el pueblo enfrentó una escasez de las cosas básicas que necesitaban para subsistir. La razón principal era porque habían olvidado el principio espiritual de buscar primeramente el reino de Dios. Si ellos tienen como prioridad la obra de Dios, Dios les traería como beneficio el recibir bendición, igual que para nosotros. Después de escuchar al profeta, vino la reacción positiva y dice: y temió el pueblo delante de Jehová, el Señor, verso 12. Ellos se arrepintieron y no presentaron ninguna excusa.
En este primer mensaje, Dios le recordó al pueblo que la desobediencia a la misión de Dios era la causa principal por la que no podían prosperar en su tierra. Cuando hay desobediencia, hermanos, cuando Dios no es prioridad en nuestras vidas, viene el quebranto económico, emocional, incluso espiritual. La segunda división de este interesante texto de Ageo es un mensaje de aliento que lo podemos hallar en el capítulo 2, versículo del 1 al 9. En su segundo mensaje, Ageo alentó al pueblo a trabajar sin temor porque Dios estaba con ellos. Esto hizo que hubiera un gran entusiasmo por el trabajo. Por otro lado, el templo de Salomón era en todo su esplendor y gran gloria, y ahora el pueblo trataba de reconstruir un montón de ruinas. En el templo de Salomón había enormes cantidades de plata y oro. Era realmente asombroso, pero ahora los exiliados reconstructores no tenían nada de eso. Ellos no tenían nada para hacer que el templo reconstruido fuera tan hermoso como el que había construido Salomón. Pero el Señor dijo, verso 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos, el Señor. Esa es, hermanos, la primera respuesta de Dios. Mi espíritu, dice, verso del 5 al 7, mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso lo pueden encontrar en el 2, del 5 al 7. Dios los animó de manera increíble cuando dijo, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, haciendo una comparación entre el templo de Salomón y el templo que estaban construyendo ahora ellos, que ciertamente era mucho más modesto. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Versos 8 y 9. Todo esto demuestra que Dios estaba con ellos, de la misma forma como había estado durante la libertad de Egipto, cuando ellos salen de esa tierra, rumbo al desierto en el Éxodo. La última parte de esta división termina diciendo en el verso 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Esto significa que aunque la gloria del templo de Zorobabel no iba a ser tan grande como era el templo de Salomón, la gloria del templo en el futuro reino milenial será mayor que la gloria del templo de Salomón. Sin duda que aquí hay un enfoque escatológico que podríamos conversar, pero no es el tenor de esta pequeña lección que estamos llevando a cabo. La tercera división, o el tercer mensaje, que es de sacrificio, está en el capítulo 2, del 10 al 19. Ageo en su tercer mensaje animó al pueblo a obedecer el pacto, diciéndoles que Dios promete limpieza y bendiciones futuras conforme a la obediencia de ellos, en trabajar en la reconstrucción del templo. Durante este intervalo de tiempo también Zacarías había comenzado su ministerio en el 8º mes del segundo año de Darío. Está en Zacarías 1:1. Ageo, evidentemente predicando en el templo, les hace a los sacerdotes dos preguntas, no para ganar información, sino como un motivo estrictamente pedagógico. La primera pregunta es esta, capítulo 2, versículo 12. Si alguno llevare carne sacrificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, o vino o aceite, cualquier otra comida, ¿será sacrificada? Él sabía que la respuesta era no, porque eso estaba aclarado en Levítico 6:27, si usted quiere profundizar. Decía que la ropa se santificaba, pero no lo que tocara la ropa. La segunda pregunta es esta, en el 2:13. Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? El profeta sabía que en función de Levíticos 11:28 la respuesta era que sí,
pues la inmundicia ritual se pasaba por contacto como una enfermedad contagiosa. Entonces Ageo da su explicación de esto en el 2:14. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. La aplicación es doble, porque Israel había sido apartado por Dios y era santo. Eso lo dice Éxodo 19:6. Pero el pueblo se había profanado y todo lo que tocaba a este pueblo, incluyendo sus ofrendas, quedaba inmundo. El templo, arruinado como un cadáver en su medio, atestiguaba contra ellos de su negligencia. ¿Cómo podían purgar la inmundicia si toda ofrenda se profanaba? La única esperanza se hallaba en la gracia de Dios y las bendiciones prometidas por Él, por la obediencia a la voz del Señor, por medio de su profeta Ageo. Y poniendo sus buenas intenciones por obra, Israel ejercía la fe y experimentaba la gracia salvadora. Lo busqué y no lo hallé y me dije, me levantaré.
Fíjese que David se propuso reemplazar el tabernáculo portátil, con lo que el pueblo deambuló por el desierto, en un edificio permanente, y reunió la mayor parte de los materiales necesarios para ese fin. Lo podemos ver en 2 de Samuel 7, 1 de Reyes 5, del 3 al 5, el 8:17, 1 de Crónicas 22, 28, del 11 y del 29 al 9. Reunió 100.000 talentos de oro, 1.000.000 de talentos de plata, y a ello añadió 3.000 talentos de oro y 7.000 de plata en su propia fortuna. Los príncipes aportaron 5.000 talentos de oro, 10.000 dánicos de oro y 10.000 talentos de plata. Eso está en el 29:4-7. El total vino a ser de 108.000 talentos de oro, 10.000 dánicos de oro y 1.017.000 talentos de plata. David sin duda se había enriquecido mediante su conquista, y los pueblos que le estaban sometidos le pagaban tributo. De esta manera pudo poner a disposición de Salomón metales de gran precio que le serían más que suficientes para la construcción del templo. Salomón edificó un templo que era glorioso, que ciertamente no era comparado con el templo que estaban levantando ahora estos modestos esclavos que habían llegado desde Babilonia. El plan del templo de Salomón reproducía el del tabernáculo, pero sus dimensiones eran dobles y la decoración ciertamente más suntuosa. El interior medía, para que se haga usted una idea, 60 codos de longitud por 20 de anchura y 30 de altura. La altura difería así en proporción a la del tabernáculo. Los muros estaban hechos de piedra, totalmente tallados en cantera. La techumbre era de cedro. El suelo estaba hecho con planchas de madera de ciprés y las paredes fueron recubiertas de cedro, del suelo al techo. Todo el interior estaba recubierto de oro. Puede verlo usted en Primera de Reyes, del 6 al 20. Y del 32, Crónicas 3:7. Sobre las paredes se esculpieron querubines, palmeras y flores. El lugar santísimo, en hebreo Tebir, era un cubo de 20 codos de arista. El espacio de 10 codos de altura entre el cielo raso. El techo estaba probablemente ocupado por una cámara recubierta de oro. Esto para que usted se haga una idea más o menos de lo que era el templo de Salomón. Pero Dios no se mueve en medio del lujo. Dios no se mueve sino en la sencillez del corazón de cada uno de nosotros. Dejamos hasta aquí la primera parte de este estudio de Ageo y vamos a continuar en el segundo programa, ya viendo lo que nos resta de este interesante estudio del profeta Ageo. Dios les bendiga, saludos a quienes nos están escuchando y el Señor traiga paz a vuestros corazones en estos momentos en que hay quebranto, hay duda y muy poca esperanza. El Señor les bendiga.